Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Ciclo, Gestión y Aseguramiento de la Calidad. Actualicémonos en aseguramiento de la calidad en los laboratorios de ensayos. Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran regocijo el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica. Actualicémonos en. Debido a que la educación continua es una de las herramientas propicias para mejorar el desempeño laboral, la Escuela de Microbiología reconoce la importancia del desarrollo de esta clase de actividades. Bienvenidos. Agradecemos de forma especial a Productos Roche por su continuo apoyo al programa de educación continua. Actualicémonos en. Y damos saludo a la profesora Claudia Patricia Henao Mejía y a Esperanza Arenas Hernández, al igual que Dina María López de Ávila, quienes serán nuestras conferencistas el día de hoy. Entonces damos inicio a la programación del día con la presentación de la conferencia Reactivo y Tecnovigilancia en el Laboratorio Clínico, a cargo de la profesora Claudia Patricia Henao Mejía, quien es bacteriólogo y laboratorista clínico, especialista en hematología, con orientación al laboratorio y banco de sangre, coordinadora de calidad y responsable del programa de tecnovigilancia del laboratorio docente asistencial investigativo de la Escuela de Microbiología. Bienvenida. Buenas noches, gracias por su asistencia. Como ya bien dijeron, vamos a comenzar con la presentación de tecnovigilancia y reactivovigilancia en el laboratorio clínico. Es un tema bien importante que ha cobrado gran auge, puesto que los cambios en la normativa nos obligan ya a tener un programa institucional de tecno y reactivovigilancia. Si bien el tema es bien grueso, traigo algunos aspectos que desde mi experiencia en la institución donde laboro veo más débiles. El primero de ellos, y yo sé que a muchos no nos gusta el tema, tiene que ver con todo lo reglamentario, con todo lo normativo. Pero a mí me parece de suma importancia que lo conozcamos. Es como cuando no conocemos nuestros deberes y derechos, no hacemos uso de ellos, ¿cierto? Y en el tema de tecno y reactivovigilancia es muy importante, porque aquí hay diversos actores, por ejemplo, nosotros somos uno de ellos en la fase postmercado, como vamos a ver más adelante, y hay otros actores que tienen que cumplir a esta reglamentación y sobre todo en la fase premercado. Si nosotros no conocemos qué les aplica a los productores, a los distribuidores de dispositivos médicos y de reactivos de diagnóstico in vitro, no les podemos exigir. ¿Cuántas veces compramos o entran a nuestras instituciones reactivos, insumos o dispositivos médicos sin cumplir con la reglamentación, ¿cierto? Entonces por eso es que destaco esta parte. Tenemos que conocer para poder solicitar a los distribuidores y fabricantes que cumplan con sus obligaciones. Desde el año 1979, a raíz de la Ley 9, el Código Sanitario Nacional, miren que es supremamente viejo, pero ya desde ahí se toca el tema en lo referente a la vigilancia sanitaria de los productos para diagnóstico. En el año 2005 sale entonces el decreto 4725 que reglamenta todo lo concerniente al régimen de registros sanitarios, obligación
que tienen quienes producen o distribuyen reactivos o dispositivos médicos, en este caso dispositivos médicos. Lo mismo, permiso de comercialización y toda la vigilancia sanitaria. Aquí es muy importante que conozcamos qué les tenemos que, a qué están obligados. No es solamente hacer a que les emitan el registro sanitario, sino a cumplir con una serie de requisitos para que demuestren buenas prácticas clínicas a quienes les aplica, condiciones o capacidades de almacenamiento y acondicionamiento, y también unas capacidades para la distribución. Los invito entonces, así, pues no ha llegado la profesora Esperanza, pero así como ella nos ha dicho en diversos espacios de actualicémonos, hay que hacerle el amor a la norma. Ahí la tienen, para que la vamos estudiando más a fondo. Ya en el año 2008 entra en rigor la resolución 4816, que ya el programa de tecnovigilancia regula todo lo que tiene que ver con el programa de tecnovigilancia, y ahí es donde se vuelve obligatorio. Que pesar que se tengan que volver las cosas obligatorias para que las implementemos. Aquí se dan todas las pautas, todas las responsabilidades que tienen los diversos actores, y aquí estamos los prestadores de servicios de salud y nos dicen cuáles son nuestras responsabilidades. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es diseñar e implementar un programa institucional de tecnovigilancia. Obviamente, pues no es el tema propio de esta sesión, pero recordemos que tenemos que identificar que vamos a ingresar al programa de tecnovigilancia, que vamos a reportar, cuándo lo vamos a reportar, dónde lo vamos a reportar, quién lo va a reportar, y de esos reportes hacer una investigación exhaustiva de las causas que produjeron los incidentes o eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos, obviamente implementar mejoras y hacer todo el aprendizaje institucional. Recordemos además que aquí podemos aplicar la metodología para el análisis causal del protocolo de Londres. Ustedes seguramente en sus instituciones ya tienen diseñado e implementado un programa de tecnovigilancia. Aquí en el año 2011, a raíz de la ley 1438 que reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, me encontré con dos o tres cositas que me parece a mí de suma importancia y que empecemos a conocer. Ya enseguida las vamos a ver cuáles son esas dos. Y obviamente todo lo concerniente, ya en el año 2014, porque ya derogaron pues la 1441 en lo referente a todos los requisitos que tenemos que implementar en respecto a los estándares de habilitación, fue derogada, y ya tenemos aquí la resolución 2003 de este año, donde especifica en el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, pues la necesidad que tenemos los prestadores de servicios de salud de implementar un programa de tecno y reactivo vigilancia, y además entonces estar atentos y consultar las alertas de seguridad al respecto de los dos programas que emite el INVIMA y otras instituciones, como vamos a ver más adelante. Aquí está uno de los capítulos de la ley 1438 de 2011 que yo creo que tenemos que estudiar más a fondo, y hay una cosa muy interesante. En Colombia no hay una política de dispositivos médicos, pero ya aquí se vislumbra la necesidad de tener una política a nivel nacional. Y en el capítulo 5, la creación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, las IETS. Colombia tampoco tiene un instituto que se encargue de esto, y en buena hora, lo necesitamos urgente. ¿Cuáles serían los objetivos o cuáles serían sus funciones, las funciones de este instituto? Evaluar las tecnologías, así como lo vemos aquí, en materia de salud, teniendo en cuenta que se cumplan unos aspectos que a mi modo de ver son supremamente importantes.
y nos van a ayudar muchísimo a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a las EPS como tal, para que evalúen la tecnología, toda la tecnología que está relacionada con la prestación de servicios, y obviamente mucho antes de que la empecemos a utilizar. Miren los aspectos que va a evaluar este ente o esta institución, todos los aspectos referentes a seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad, utilidad e impacto económico. Ya el INVIMA lo que entraría a verificar serían condiciones de calidad, seguridad y efectividad. El INVIMA entonces seguiría cumpliendo algunas de estas funciones. Respecto a reactivo vigilancia, sí es un poquito más nueva. Tenemos el decreto 3770 de 2004, que se homologa a la 4725 de 2005, reglamenta todo lo referente al régimen de registros sanitarios y vigilancia sanitaria. Vuelvo y les digo, les aplica a los productores o distribuidores de reactivos de diagnóstico in vitro. Tenemos que conocer qué les obliga a cumplir a ellos para nosotros verificarlo antes de comprar o usar un reactivo de diagnóstico in vitro. En el año 2006, mediante la resolución 123, está todo lo del manual de cumplimiento de condiciones de almacenamiento y acondicionamiento. Es bien interesante, ¿saben? Porque a ellos les obliga a proveer todas las condiciones de infraestructura necesarias para hacer almacenamiento de este tipo de dispositivos médicos, por así decirlo, de reactivos de diagnóstico in vitro. Alguno de nosotros se ha percatado de qué manera almacenan los reactivos de diagnóstico in vitro quienes nos los distribuyen, quienes los venden, quienes los fabrican. Hemos visitado a algunos de nuestros proveedores para que nos garanticen que así es. Nos preparamos, miren que eso también nos pasa a nosotros, muchas veces nos preparamos muy bien cuando nos van a visitar, cuando hay una visita del INVIMA o de un ente de control o del INCONTEC. Yo me imagino que ellos se preparan muy bien cuando los va a visitar el INVIMA para darles este certificado. ¿Y después qué? Esto también les obliga a los distribuidores. Miren, los importadores deben garantizar esto, pero ustedes saben que hay quienes compran y venden y distribuyen, ¿cierto? ¿Será que sí tienen capacidad de acondicionamiento y de almacenamiento? La invitación entonces es a que revisemos esto, qué es lo que les obliga, porque a los distribuidores también lo deben implementar. Entonces que hagamos esas verificaciones también antes de. Y la resolución 38979, nuevecita del 26 de diciembre del año pasado, donde entonces reglamenta todo el Programa Nacional de Reactivo Vigilancia. Ya sabemos que nos obliga y que tenemos que empezar a implementar. Es bien importante porque ya el enfoque, veo yo que el enfoque respecto al programa de tecnovigilancia ha cambiado un poco, y aquí el enfoque es más de riesgos, es más proactivo. Entonces la invitación es a que lo revisemos y obviamente diseñemos e implementemos este programa dentro de nuestras instituciones. Hay definiciones pues que son muy aburridoras, pero que nos toca revisar, porque es que no sabemos la diferencia entre el permiso de comercialización y el registro sanitario, y no sabemos cuál de los dos pedirle al proveedor o a quien nos está trayendo los dispositivos médicos o los reactivos de diagnóstico in vitro. Aquí tienen la diferencia, y el registro sanitario entonces es el documento público expedido por el INVIMA, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, expender y o almacenar un dispositivo médico. Siempre que vayamos a incorporar equipos biomédicos o dispositivos médicos dentro de nuestras instituciones y reactivos de diagnóstico in vitro, debemos solicitar, y sobre todo si son reactivos o equipos nuevos, solicitar el registro sanitario. No basta con solicitarlo, y sobre todo si es nuevo. Hay que verificar que no sea fraudulento, porque también en el medio hay registros sanitarios fraudulentos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través
de un link que tiene dispuesto el INVIMA a través de su página y allí podemos verificarlo, ¿cierto? Y el permiso de comercialización es sobre todo para equipo biomédico de tecnología controlada. El equipo biomédico de tecnología controlada, como vamos a ver ahorita, es la clasificación de mayor alto riesgo. No aplica tanto para el laboratorio clínico, a excepción para bancos de sangre. Y el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, que ahorita les decía, importante también que verifiquemos que sí nos estén cumpliendo con este requisito, y es el acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, para que verifiquemos o donde consta el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y o acondicionamiento, control de calidad, de dotación y recurso humano, que garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la calidad de los mismos. Miren qué importante, y de pronto estas cositas las vamos pasando de lado. Vámonos con más definiciones. Entonces, ¿qué es tecnovigilancia? Tecnovigilancia es el conjunto de actividades que tiene por objeto la identificación y la cualificación de eventos o incidentes que están asociados al uso de dispositivos médicos, ¿cierto? Lo más importante es la identificación, hacer los planes de mejoramiento y obviamente prevenir su aparición. Aquí hay un aspecto importante, y es tecnovigilancia incluye dispositivos médicos. ¿Qué entonces es un dispositivo médico? Un dispositivo médico es cualquier instrumento, aparato, artefacto o equipo biomédico u otro artículo similar, solo o en combinación, para uso en seres humanos, porque algunas veces nos da dificultad, ¿cierto?, dentro de nuestras instituciones definir si son o no son dispositivos médicos. Esta definición nos ayuda a aclararlo un poco y vamos a ver en cuáles casos. Traje solamente algunos que aplican directamente al laboratorio clínico. Por ejemplo, ¿qué dispositivos tenemos nosotros? Los equipos de laboratorio, los analizadores. ¿Por qué? Porque son usados para el diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. Por ejemplo, el espéculo es un dispositivo médico, el citocepillo es un dispositivo médico. ¿Por qué? Porque es usado para el diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia. Los que son usados para el diagnóstico del embarazo y el control de la concepción, y uno pensaría que una prueba de embarazo es más un reactivo de diagnóstico in vitro, y resulta que están clasificados como dispositivo médico. ¿Qué nos ayuda también? Cuando nosotros pedimos el registro sanitario tiene un número, y en ese número lo que diga DM, por ejemplo, 2008 DM00 es dispositivo médico. Lo que es reactivo de diagnóstico in vitro aparece con la sigla RD, y lo que es medicamento aparece con la sigla M. También pueden consultar el acta número 7, creo que es del año 2009 del INVIMA, donde a raíz de diversas consultas que se hizo a esta institución, de que si un bajalenguas o una centrífuga o una pesa o un gallímetro eran dispositivos médicos, ellos emitieron este acto o esta comunicación, y ahí dicen, ahí nos orientan, sobre todo con algunos que no lo son. ¿Listo? Entonces es importante también. Y aquí al final aparecen los productos para desinfección de dispositivos médicos. Vámonos con la definición de reactivo de diagnóstico in vitro. Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos. Y el laboratorio clínico está inundado de estos reactivos de diagnóstico in vitro. Yo hace algunos años estuve revisando el tema y todavía tengo dudas. Por ejemplo, es muy claro que en otros países, dentro de la clasificación de dispositivo médico, están los reactivos de diagnóstico in vitro. En una presentación de años atrás del INVIMA,
en esa misma presentación de su autoría, explicaba, por ejemplo, que todavía en Colombia los reactivos de diagnóstico in vitro no estaban incluidos como dispositivos médicos. Miren que de todos modos puede ser que en un principio se consiguió de esa forma, pero ya con estudios que se están haciendo respecto de la definición de la política de dispositivos médicos en Colombia, un grupo de expertos en una presentación que revisé, ya ellos aquí están tocando el tema distinto. Me parece a mí que en Colombia muy prontamente van a ser los reactivos de diagnóstico in vitro clasificados como, o están dentro de este grueso de dispositivos médicos. Entonces los tipos de dispositivos médicos para uso humano, que como les digo en esta presentación que revisé del INVIMA, donde están capacitando gente del INVIMA y de otras instituciones, y este ingeniero entonces nos decía, dispositivos consumibles, todos los insumos y reactivos de diagnóstico in vitro. Entonces aquí ya los tenemos, ¿cierto? Dispositivos a sobremedida, que no nos aplica a nosotros, y el equipo biomédico, que ahí sí tenemos otro grueso del laboratorio. La clasificación de los dispositivos médicos de acuerdo al riesgo la debemos hacer, o sea, eso ya está hecho, ¿cierto? Eso ya está hecho y ustedes lo pueden consultar en el registro sanitario o en el permiso de comercialización si ahí no lo encuentran. Es importante porque quienes vamos a implementar el programa de tecno y reactivo tenemos que tener identificados y priorizados sobre qué vamos a poner nuestros ojos, sobre qué vamos a poner controles, y obviamente para esa priorización necesitamos la clasificación de acuerdo al riesgo, tanto de los dispositivos médicos como de los reactivos de diagnóstico in vitro. La clasificación va desde bajo riesgo hasta muy alto riesgo. En el laboratorio clínico, la mayoría de ellos está ubicado en los de bajo riesgo y riesgo 2A, riesgo moderado. En 2B y muy alto riesgo hay algunos, sobre todo para bancos de sangre, pero en el laboratorio clínico el grueso está en bajo y moderado riesgo. Como les digo, es importante que tengan un listado de insumos, equipos y reactivos de diagnóstico in vitro y los tengan identificados de acuerdo al riesgo. Y más adelante vamos a saber también por qué nos va a servir esa información. Respecto a los reactivos de diagnóstico in vitro, la clasificación va de 1 a 3. En la categoría 1 están los medios de cultivo y soluciones de lavado, por citar algunos. En la categoría 2, todos los reactivos que están asociados a estas áreas, que ahí está el grueso nuestro, ¿cierto? Y en la categoría 3 tenemos sobre todo los del tamizaje de enfermedades infecciosas y el diagnóstico de enfermedades transmisibles, sobre todo para bancos de sangre, pero también en el laboratorio tenemos algunos, ¿cierto? Importante también incorporar a este listado entonces los reactivos de diagnóstico in vitro, clasificados de acuerdo al riesgo. Y aquí es donde tenemos muchísimo que hacer desde el laboratorio clínico. Resulta que el ciclo de vida de los dispositivos médicos, y vamos a incluir ahí los reactivos de diagnóstico in vitro, están vigilados o supervisados en varias fases, una fase premercado y una fase posmercado. En esta fase premercado, ¿a quién le aplica? A los productores, a los importadores y a los distribuidores. Por eso les decía que es muy importante saber qué les aplica a ellos para poner controles aquí, antes de que ingresen a nuestros servicios, antes de comprarlos, porque usualmente compramos lo primero que nos ofrecen y ellos hablan muy bonito, ellos están entrenados para vender, ¿cierto? Y nosotros, como no sabemos qué tenemos que pedir, les creemos todo lo que nos dicen. Entonces, primero, la fase premercado. Obviamente los productores tienen que demostrar buenas prácticas en muchos de ellos y calidad desde la concepción y desarrollo del dispositivo médico y en la fabricación. Y aquí estamos evaluando eficacia, seguridad y desempeño. Obviamente si ellos cumplen con todos estos parámetros, el INVIMA emite el registro sanitario. Entonces,
Primero, ya sabemos que tenemos que tener un listado donde tengamos identificados todos los insumos críticos, yo no voy a decir todos, insumos críticos, reactivos de diagnóstico in vitro y dispositivos médicos clasificados de acuerdo al riesgo, donde hayamos solicitado y hayamos verificado que este registro sanitario no es fraudulento y que tengamos toda esta información, permisos de comercialización, les podemos pedir también, y por qué no, el certificado de la capacidad de acondicionamiento y almacenamiento, y por qué no, hacer visitas a los proveedores antes de, para ver qué tanto nos van a cumplir con estos requisitos. Y nosotros somos unos actores muy grandes en la fase postmercado de los dispositivos médicos. Y miren todo lo que tendríamos que estar haciendo. Desde la planeación, selección, adquisición, instalación, uso clínico, mantenimiento y disposición final. Aquí deberíamos estar trabajando ya todos nosotros. ¿Qué evaluamos acá? Efectividad, seguridad y desempeño. Vamos a empezar a mirar qué podemos ir haciendo en el laboratorio para apuntarle a esta fase postmercado, que desde mi punto de vista está muy débil. Tecnológica de la OPS y OMS, donde miren que ya también nos están dando algunas pautas y nos están diciendo que algunos aspectos que afectan la seguridad de un dispositivo médico son, por ejemplo, en el fabricante, tienen sistemas de calidad, cumplen con especificaciones o tienen estudios del producto. Obviamente esto lo verifica el INVIMA, pero nosotros también podemos solicitar información al respecto. En cuanto a la comercialización, la emisión de los registros de producto, obviamente lo que les decía ahorita, verificar que esos registros sanitarios sí son los que son y no son chiviaditos, y el reporte de incidentes, porque ellos también deben reportar incidentes asociados a. Respecto, por ejemplo, al empaque, a mí me parece muy preocupante que todavía en nuestras instituciones ni siquiera sepamos que tiene que llevar un empaque, o qué información tiene que llevar una etiqueta de un reactivo o de un dispositivo médico, y los vamos recibiendo y no hacemos nada, ¿cierto? Porque no sabemos. Y es que tenemos que empezar a exigir a los productores, a los importadores y a quienes nos distribuyen, y no lo podemos hacer si no conocemos esto. Obviamente, ¿cuántas veces compramos insumos, bueno, dispositivos médicos, para que hablemos genéricamente, sin manuales de uso? No lo entregan en inglés, cuando ellos saben que lo tienen que entregar en español, tienen que entregar guías rápidas, nos tienen que entregar el inserto, ahí hay pautas importantísimas para nosotros trabajar todos los días. Llegan sin esto y los recibimos tranquilamente y después nos encartamos. Respecto al uso, tenemos que estar entrenados en todos estos aspectos y obviamente revisar los reportes de incidentes y eventos adversos asociados al uso de los dispositivos médicos en el INVIMA. Y aquí hay un tema que aquí todos se chutan la pelota con la eliminación. ¿Eliminación de qué? Por ejemplo, de esos residuos, ¿quién se va a encargar de eso? De esos desechos que producen, ¿quién se va a encargar de eso? Del equipo cuando ya está obsoleto y lo voy a sacar, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cierto? Aquí hay que dejar pautas claras antes de, y esto tiene que ser antes de, no después de, cuando ya estamos encantados y llenos de desechos y equipos tirados por todos lados que ya no utilizamos. Entonces, eso tiene que ver con la planeación. Antes de, obviamente, ingresar dispositivos médicos a nuestras instituciones, tiene que haber un proceso planificado, y aquí fallamos muchísimo. Vean, cuando nosotros empezamos a hacer ese listado, que ese listado inclusive nos lo pidiera la 1043, antes de la 1441, dispositivos médicos, especificaciones. Qué lidia para uno saber las especificaciones. Y las especificaciones, ¿quién las da? Yo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para mi laboratorio? ¿Qué especificaciones? No sabemos.
o no sabíamos, ¿cierto? Entonces, este proceso de planificación tiene que ser serio y bien estructurado dentro de las instituciones. Algunas de ellas, por citar algunas: la complejidad de la determinación analítica. ¿Qué quiero? ¿Quiero una prueba rápida, una prueba tamiz? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesita el servicio? ¿Qué necesitan los médicos? ¿Qué necesita la población que yo estoy atendiendo? Lo primero que me vendan, no, eso tiene que ser planificado. Yo escojo dependiendo de la capacidad instalada, operativa, del tipo de población que atienda, qué tipo de prueba voy a implementar. Especificaciones analíticas, como les decía. Nosotros sabemos, y es que esto es antes de la compra, antes de la adquisición, cómo necesito el reactivo de diagnóstico in vitro, cómo necesito el equipo, en precisión, en exactitud, en linealidad, en límite de detección. Es que eso no lo definen ellos, lo defino yo, ¿cierto? Lo definimos nosotros. Intervalo de medición, sensibilidad analítica, especificidad, y solamente por hablar de algunos aspectos. Reactivos de diagnóstico in vitro, ¿cierto? Prueba, yo voy a implementar una prueba, ¿cómo la quiero? Más sensible que específica, o cómo la quiero, no, cómo la necesito, ¿cierto? Es que eso dependiendo del contexto donde yo estoy, y vuelvo y les digo, dependiendo del tipo de población que atiendo, la necesito más sensible que específica, más específica que sensible. ¿Qué es lo que voy a comprar? Ahí es donde nos tenemos que empoderar, ahí tenemos que empezar a actuar. Miren, el programa de control de calidad: primero traemos el equipo, primero montamos la prueba y después decir cómo lo vamos a controlar, con qué lo vamos a controlar. No, esto es previo a, y no ingresa o no monto ninguna prueba si no tengo planificado y no ya he seleccionado, al menos o he pensado con qué. ¿Será que sí hay un programa de control de calidad? ¿Qué quiero? ¿Un programa de primera parte, de primera opinión, de tercera opinión? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me ofrece el medio? Y esto es antes de, porque algunas veces pues también las directivas de los todos necesitan todo ya, rapidito, y después miramos, ¿cierto? Ahí es donde entramos nosotros como actores principales. Es decir, un momentico, primero vamos a planificar el asunto para que todo salga bien, ¿cierto? ¿Qué características debe tener ese control de calidad que yo voy a incorporar a mi institución? La vulnerabilidad de los reactivos al deterioro. Por ejemplo, si yo estoy, no es lo mismo si estoy en el Chocó o en Barranquilla o estoy aquí. Entonces, antes de ello puedo decir, bueno, una especificación es que tenga durabilidad, no sé, que la humedad no me lo afecte, en fin, o que la temperatura no me lo afecte mucho. Esas cosas son importantes tenerlas presentes. ¿Cuál nos falta? Pase por eso. No quiere pasar, por favor, me ayudas. Gracias. Y la disponibilidad de personal, dependiendo de la complejidad de la prueba. Algunas veces necesito personal especializado y eso lo tengo que contemplar antes de. Se murió. Muy importante, para los directivos es muy importante y a veces prima sobre el anterior, la diapositiva anterior, y es el costo. Claro que es muy importante para nosotros también, obviamente. Toda la incorporación de los dispositivos médicos o de la tecnología en salud debe tener un estudio juicioso también, ¿cierto? Hay que evaluar el costo-beneficio de esa incorporación a nuestras instituciones. Tenemos que tener presente entonces el costo del reactivo o el equipo, los requerimientos de personal nuevamente, que también valen platica y sobre todo si es especializado, el costo de la calibración y el control de calidad que requiere. A veces nos ve una maravilla de equipo y tiene 5 calibradores y tengo que calibrar 2 veces a la semana, no hacemos nada, porque esto no lo tenemos planificado y no lo conocemos, ¿cierto? Antes de el número de terminaciones que en planeación también, y eso obviamente tiene que ver con el costo, el número de terminaciones a realizar, qué es lo que necesito yo, cuál es el volumen de pacientes que atiendo, en fin. Qué condiciones de almacenamiento necesita,
muy raro que aparezcan los costos, pero es verdad, eso hay que contemplarlo también. ¿Qué necesito? Los costos de la infraestructura. Hay equipos que necesitan de una infraestructura especial o adecuada y hay que costearla también antes de. Si necesito conectividad especial, también hay que tenerlo en cuenta en los costos. Y aquí hay un aspecto también muy importante, lo que les decía ahorita, pues la selección del fabricante o distribuidor. No es cualquiera el primero que le toque la puerta, hay que hacer estudios juiciosos de selección, no solamente pues del talento humano que necesitamos, sino del fabricante. Y esta es una buena práctica que tenemos que implementar rápido. No pasa, porfa me la pasas, gracias. Como ya les dije, el cumplimiento de la normatividad, que cumpla con todos los aspectos que ya mencionamos. ¿Qué tipo de soporte técnico y científico me va a brindar? Si hay disponibilidad local del producto. Muchas veces compramos y resulta que es importado o me lo traen de Bogotá, se demora mucho para llegar. Todos estos aspectos es importante tenerlos en cuenta. La calificación del fabricante, es que o del distribuidor, antes de seleccionar, preguntemos, que nos lo evalúen, que no lo califiquen en el medio, a ver qué reputación tiene, ¿cierto? Para poder aceptarlo como nuestro proveedor o distribuidor de dispositivos médicos. Antes de la adquisición, verificar los reportes de seguridad del dispositivo médico o del reactivo de diagnóstico in vitro. ¿Dónde lo podemos hacer? En la página del INVIMA. Hay otras instituciones, por ejemplo como el Instituto ECRI, que es un instituto americano, independiente, sin ánimo de lucro, que también saca alertas de seguridad. Está muy difundido aquí en el país y en instituciones de alta complejidad, donde revisemos las alertas de seguridad de los dispositivos médicos o de la tecnología. Antes entonces, como la presentación de los reactivos, las operaciones de preparación y de carga, la estabilidad de los mismos. Si por ejemplo es un equipo en apoyo tecnológico, si ese sistema es amigable o no, si es muy difícil de manejar, pues lo encartamos con él y tenemos que estar llamando todos los días para que vengan y nos auxilien. El tipo de programa también que maneja, el costo del sistema de operación, todo lo referente a rendimiento, velocidad, presentación del insumo, volumen muerto y tiempo muerto del equipo. Todo esto debe ser verificado, planificado antes de. Yo digo que aquí hay mucho por hacer. Y obviamente, como les decía ahorita, toda la documentación, insertos, certificado de calidad o manuales del usuario. Dale. Antes de la instalación, obviamente, mira qué condiciones de infraestructura requiere, sobre todo los equipos, bueno, y también algunos reactivos de diagnóstico in vitro, instalaciones eléctricas, por ejemplo, que algunos requieren unas especiales, o si necesitan agua, un agua especial para su funcionamiento, o algunas otras especiales, y también, obviamente, la conectividad. Las necesidades de personal, los reportes de seguridad que ya hablamos, qué tan amigable es el sistema y el tipo de programación, y el costo del sistema. Pasa por favor. Y obviamente antes de o cuando no lo instalen, verificar el correcto funcionamiento e instalación del equipo antes de operarlo. Dale por favor. En el uso, la capacidad de entrenamiento y reinducción, control metrológico, los manuales del usuario, las fichas de seguridad, y esto es muy importante. Y miren, aquí hay un aspecto que yo creo que tenemos que trabajar mucho, y es la inspección previa al uso. Esto es cultural. Yo creo que nadie va a ir a comprar el yogur y no se fija cuando se vence, y el pan y no se fija cuando se vence, y utilizamos y sacamos de la nevera el estuche, el calibrador, y se nos olvida mirar cuando se vence. En esto hay que trabajar muchísimo, y las personas que nos están haciendo la recepción técnica del insumo también, ¿cierto? Seguridad y limpieza y de contaminación. Pasa por favor.
en la recepción técnica. Aquí yo llamo muchísimo la atención. Recibimos nuestros insumos, nuestros dispositivos médicos o equipos en cualquier parte, en el corredor, no tenemos que tener un área destinada para ello, ¿cierto? ¿Quién nos está recibiendo los dispositivos médicos? A quien podemos poner a la secretaria, pero primero la tenemos que entrenar, ¿cierto? Podemos poner personal auxiliar administrativo, pero primero lo tenemos que entrenar. Es que no basta con que verifiquemos si llegó la factura y la cantidad que yo pedí. Ya sabemos que hay que verificar muchísimas otras cosas. Entonces, tener un talento humano capacitado y entrenado. Ojo con las fechas de vencimiento, los registros sanitarios, la verificación de estos registros sanitarios, la verificación de las etiquetas, que tenga la información que necesitamos, que venga en condiciones de calidad, así sea por fuera en los empaques primarios y secundarios adecuados. Recibimos todo. Todavía hay etiquetas o productos que nos llegan sin el número de registro sanitario y los recibimos. Ellos saben que tienen que cumplir con eso y está en nuestras manos exigirles. ¿Quiénes estamos midiendo temperatura? Viene en una nevera con pilitas, viene frita. ¿En cuánto? Lo estamos midiendo. Hay que medir. Si está llegando con toda la información que necesitamos. Y miren, hay que clasificar los defectos técnicos con que llegan, sobre todo los reactivos de diagnóstico in vitro. La verificación del lote y la inspección por muestreo aleatorio. En el medio hay un acta de recepción técnica ampliamente difundida, creo que se llama la tabla militar estándar, creo que así se llama, muy difundida por COAN para medicamentos, es muy buena para medicamentos, ¿cierto? Y ellos reciben volúmenes supremamente grandes. ¿Y qué persigue esto? O sea, ¿para qué hacemos esta recepción? ¿Por qué aplicamos esta tabla militar estándar? ¿Quiénes la aplican? Porque de un volumen muy grande hacemos, dependiendo del número de insumos que recibimos, ya voy a acabar. De insumos que recibimos, verificamos a quién, el N, ahí identificamos el N, ¿cierto? Resulta que yo digo que esta metodología es muy buena porque sobre todo en medicamentos reciben volúmenes muy grandes, ¿cierto? Y de ese volumen sacamos la inspección, por ejemplo, si fueron 10 o 20 insumos y los clasificamos y dependiendo del número de defectos se acepta o no todo el lote. Eso es lo que busca esto. En el laboratorio lo deberíamos estar implementando. Si recibimos 1000 agujas, ¿a cuántas le vamos a hacer la inspección? ¿Qué tipo de inspección vamos a hacer? ¿Cierto? Y obviamente verificar condiciones de transporte, embalaje, del envase y de las etiquetas. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Acepto o no acepto el insumo? Y el mantenimiento y disposición final, obviamente, sobre todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos, ingresarlo ingresarlo al plan de aseguramiento metrológico y también cuando vamos a incorporar nuevas metódicas, hacer la verificación correspondiente. En el mantenimiento de la infraestructura, el control de temperatura, humedad y segregación y la disposición final, que ya sabemos que estamos encartaditos y que no les exigimos a los quienes deberían de solucionarnos este problemita. Aquí entonces, como les digo, hay unas agencias homologadas al INVIMA donde podemos hacer la verificación de las alertas de seguridad. Pasa por favor, pásala por favor, que ya en aras de tiempo no podemos. Revisen el decreto 3770 y el 4725 y ahí están las etiquetas y el envase que debe tener, y eso es lo que nosotros vamos a verificar. ¿Listo? Pasa por favor. Aquí hay un aspecto muy importante y es la trazabilidad. Miren lo que dice el decreto de reactivo vigilancia, el que regula el programa de tecnovigilancia, y en el artículo 27, trazabilidad, y aquí estamos involucrados nosotros, los titulares, fabricantes, importadores, comercializadores, prestadores de servicios de salud, ahí estamos nosotros,
o quien posea reactivos de diagnóstico in vitro serán responsables de mantener un sistema de trazabilidad que permita rastrear un reactivo hasta su usuario final. ¿Quién es el usuario final? ¿Cierto? Nosotros. Sabemos, por ejemplo, con qué número de lote de calibrador corrimos hoy las pruebas. Sabemos el número del lote con que sangra el paciente X hoy. El lote del medio de cultivo que utilicé para mis muestras esta semana. Lo deberíamos empezar a implementar en el laboratorio, hacer trazabilidad de lote. Dale, por favor. Obviamente los reportes. Ustedes pueden consultar la normatividad, hay reportes periódicos, hay reportes inmediatos, tanto para tecno como para reactivo vigilancia. Pasa, por favor, sigue, por favor. Aquí pueden, es un ejemplo donde podemos consultar todo lo referente a reactivo y tecnovigilancia. Pasa por favor. Y aquí es donde quiero que nos centremos, que pesar que sea al final y muy rápido, pero hacia allá tenemos que ir, hacia allá va el INVIMA. Nosotros, ellos definen que aquí en Colombia hacemos tres tipos, bueno, pues tienen definidos tres tipos de vigilancia: la vigilancia pasiva, la activa pero reactiva y la proactiva. La pasiva, esa era la que hacíamos cuando no nos obligaba a nada, y el que quería reportaba y el que no. La vigilancia activa pero reactiva tiene que ver es cuando ya se materializa ese riesgo o cuando ya estamos detectando incidentes con el uso de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, que hacemos el reporte. Pero hay que ir más allá, y aquí es donde llamo la atención y tenemos muchísimo que hacer al respecto, y es la vigilancia proactiva, es antes de. Dale, por favor. En el año 2012 el INVIMA, mediante hizo un convenio, un contrato con la Universidad Nacional para revisar los sistemas de riesgo de la gestión clínica, para ver cuál era la metodología más difundida a nivel mundial, y concluyeron en ese estudio el año pasado que definitivamente era la matriz AMFI, análisis a modo de fallos y efectos, de la cual ya hemos comentado en algunos espacios de Actualicémonos. La idea es empezar a aplicar matriz AMFI a los dispositivos médicos y a los reactivos de diagnóstico in vitro. ¿Cuál es la propuesta de implementar esto? Aquí está la propuesta: que nosotros seleccionemos de nuestra institución reactivos de diagnóstico in vitro o equipos de diagnóstico o equipo biomédico, para que lo incorporemos a la matriz AMFI. Hay una metodología ampliamente difundida. ¿Te pueden devolver en la presentación, por favor? Pueden consultar el manual operativo para la implementación de tecnovigilancia proactiva en el contexto colombiano. Está nuevecito, salió apenas este año, ya está en la página del INVIMA, para que miren esta experiencia y lo que nos invitan a hacer de hoy en adelante. Pasa, por favor. Así está nombrado, lo pueden referenciar, y ahí está todo el modelo. Es un modelo de riesgos. Lo que tenemos que hacer es entonces seleccionar los equipos priorizados, con unos criterios definidos. El manual dice cuáles son los criterios definidos, designar un equipo que haga esta valoración, que identifique cuáles son los riesgos en la utilización de dispositivos y reactivos de diagnóstico in vitro, y posterior a eso implemente controles, ¿cierto? Implementar controles, planes de mejoramiento, y de esta manera estar detectando antes del uso que puede fallar. Pasa, por favor. No me voy a detener, ustedes pueden consultar ese manual. Estos son los criterios para la selección del dispositivo médico. Esta es la tabla, la valoración que da de los criterios. Pasa, por favor. Ese estudio lo hicieron, es un prototipo, lo hicieron en 4 ciudades del país, 5 hospitales de alta complejidad y mediana complejidad. Ahí aplicaron la metodología, lo hicieron con 2 dispositivos médicos, con las bombas de infusión y con los catéteres. Miren, estas son las variables, lo pueden consultar en el manual.
sería que hiciéramos una tabla similar, pusiéramos los dispositivos médicos que tenemos dentro de la institución o los reactivos y si evaluáramos estas variables. Obviamente al final encuentran el puntaje, los que tengan mayor puntaje, esos son a los que les vamos a hacer la matriz amplia. Pasa por favor. Para identificar entonces qué podría fallar y antes de esto, en qué etapa del proceso lo vamos a evaluar. Puede ser desde la recepción, el almacenamiento, el uso, en fin. Y tendríamos que responder estas tres preguntas. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué es el modo de falla? ¿Qué puede fallar en la recepción de un reactivo de diagnóstico in vitro, de un dispositivo médico? Si eso falla, ¿cómo puede afectar al paciente? Y ese es el efecto de falla. ¿Y por qué pasa? Hay que encontrar la causa y sobre esa causa implementar planes de mejoramiento y luego volver a hacer el AMPE. Pasa por favor. Estos son los criterios. Luego de eso evaluamos la ocurrencia de la falla. Aquí están los criterios, los pueden consultar. Pasa por favor. La severidad pasa y la detectabilidad. Pásalo por favor. Esta es la matriz. Este es el tipo de matriz que podríamos estar haciendo dentro de nuestra institución. Aquí tenemos entonces el proceso. Esto es un ejemplo simplemente. ¿En qué proceso? En el almacenamiento, de acuerdo a las recomendadas por el fabricante, la falla, ¿qué puede fallar aquí? Aquí está identificado qué puede fallar, cuál es el efecto sobre el paciente, la causa por qué está fallando, y de acuerdo a esa valoración que mostramos ahorita y que ellos proponen, pero que nosotros podemos ajustar y modificar, evaluamos la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad, multiplicamos y aquí nos sale el número de probabilidad de riesgo o NRP o índice de criticidad que también llaman en algunos otros, y esto nos da un puntaje. ¿Cuáles vamos a priorizar? Eso mismo no lo prioriza, los que tengan mayor puntaje, y sobre ello tomamos acciones. Por ejemplo aquí, el retiro de catéter. Esto es vigilancia proactiva. Yo sé que todavía tenemos muchas debilidades en vigilancia reactiva o activa, pero hacia allá tenemos que ir. La invitación es para implementar este modelo que nos propone el INVIMA. Muchas gracias.